Bueno, vamos entonces a ir dando inicio al tema del día de hoy, un tema súper interesante. Cualquier duda que les surja en torno a este tema, por favor escríbanla ahí en el chat. Vamos a tratar de que el tema quede lo más claro posible, porque este es un tema muy importante. Nosotros en la fase A, en la conferencia 4, estuvimos viendo los 7 centros de la máquina humana. Estuvimos en una conferencia, esa es una conferencia súper interesante también, porque las personas llegan al conocimiento y realmente llegamos al conocimiento y realmente no tenemos un sentido de la importancia de la energía que se mueve en nuestro cuerpo. Incluso hasta desconocemos que hay centros energéticos en nuestro cuerpo que cumplen la función de utilizar esa energía para las diferentes funciones que nosotros debemos cumplir. Que esta máquina humana que todos tenemos, que es este cuerpo físico, pues tiene la finalidad primordial de crear unos cuerpos internos y que la mayor cantidad de energía que nosotros recibimos en el día a día, pues la recibe nuestro centro sexual, que es el que tiene la función más importante, la función de crear. Sin embargo, hay otras funciones, por ejemplo, tenemos la función de sentir, que la maneja nuestro centro emocional. Tenemos la función de pensar, de manifestar esas capacidades intelectuales, ¿cierto? Y esa función la maneja nuestro centro intelectual inferior. Tenemos la capacidad de hablar, tenemos la capacidad de hacer cosas. Y esas funciones la maneja nuestro centro motor utilizando lo que es la energía motriz. Tenemos también una energía vital, que es la que se encarga de darle la vida a este cuerpo físico y es la que se encarga de suplir de energía también ese centro instintivo donde está esa energía vital, se encarga de suplir energía a los demás centros para que cumplan sus diferentes funciones. Pero en esa conferencia de la fase A, en la que estuvimos hablando de estos centros, que fue donde nos abrimos a este punto de la importancia de que empecemos a equilibrar esos centros energéticos, veíamos que esos centros están actualmente completamente desequilibrados porque son nuestros defectos psicológicos y no nuestra conciencia los que constantemente están haciendo uso de estos centros, se están apoderando constantemente de los centros de esta máquina humana para llevarnos a sentir, para llevarnos a pensar, para llevarnos a hablar, para llevarnos a actuar según el condicionamiento de ese defecto psicológico, y con esto ese defecto se alimenta de la energía de estos centros. Nosotros se nos monta un defecto, por ejemplo, de codicia, con todas esas preocupaciones que conlleva la codicia, que si el dinero, que si no me va a alcanzar, que si quiero más, que si necesito comprar esto, que si lo otro, y eso nos mueve a nivel emocional y eso nos pone a pensar y a pensar y a pensar, eso nos pone a hablar al respecto, eso nos pone a buscar hacer esto y aquello y lo otro, y gastamos y gastamos y gastamos energía movidos por ese defecto de la codicia y nos drena toda la energía de nuestro centro y el yo, ¿qué sucede? El yo se va alimentando, se va engrosando, se va volviendo cada vez más pesado. Un yo que tiene mucha energía es un yo que se puede apoderar por más tiempo de la máquina humana, puede someter nuestra voluntad. Así como mencioné la codicia, podemos mencionar cualquier otro defecto, podemos mencionar la envidia, podemos mencionar el yo de los celos, podemos mencionar un yo del orgullo. Cualquier defecto psicológico tiene esa función de coger esos centros, apoderarse de esos centros energéticos para poder subsistir, porque ellos subsisten de nuestra energía. Nosotros tenemos defectos psicológicos en nosotros que se han convertido en verdaderos vicios y nosotros dejamos, por qué es un vicio, constantemente que esos defectos se manifiesten, porque los vicios nos generan mucho placer. Entonces, detrás de ese placer, que siempre, pues, inevitablemente nos lleva al dolor,
permitimos que esos yoes se nos manifiesten y que estén constantemente ahí, drenando y drenando y drenando nuestra energía. Y por esa razón nosotros no somos capaces de levantarnos de este estado caído en que nos encontramos. Nosotros empezamos a hacer un trabajo interior y no tenemos los recursos, no tenemos el poder, no tenemos la energía para poder manifestar nuestra conciencia, para que podamos incluso desarrollar capacidades, desarrollar un desdoblamiento astral, para que podamos crear unos cuerpos internos, etcétera, porque no tenemos ese combustible con el cual lograr esos objetivos. Ahora, como les explicaba, la energía más valiosa que tiene nuestro cuerpo y la más poderosa es la energía creadora sexual. Entonces, todos nuestros defectos psicológicos se van a aunar para drenar esa energía. ¿Por qué? Porque como es una energía creadora, pues cada vez que nosotros malutilizamos esa energía sexual, esa energía les da vida y permite que esos defectos se multipliquen. Nosotros vemos que un defecto está compuesto de múltiples detalles, muchísimos detallitos que se manifiestan en nuestra mente. Este se manifiesta en nuestra emoción, este me hizo sentir tal cosa, este detallito me generó tal o cual tensión, este detallito se me manifiesta en tal o cuales circunstancias, y todos pertenecen a un mismo defecto psicológico. Cuando nosotros expulsamos esa energía creadora sexual fuera del cuerpo, aparte de que estamos sacando de nosotros el poder, lo que nos daría la capacidad de nosotros convertirnos en seres superiores, estamos entregando esa energía a nuestros defectos psicológicos, porque al expulsarla, esa energía se invierte, esa energía involuciona y alimenta y multiplica esos defectos psicológicos. Por lo tanto hay cada vez más detalles de nuestro ego. Por lo tanto nuestra psicología se va volviendo más pesada, se va volviendo más materialista con cada fornicación. Nosotros hablamos pues de la importancia de abandonar la fornicación, de aprender a ahorrar nuestra energía creadora sexual, aprender a transmutar nuestra energía creadora sexual. Hablamos constantemente de la importancia de tener una pareja estable del sexo opuesto para empezar a hacer un uso sabio de esa energía creadora, para que podamos empezar a regenerar nuestro cuerpo físico, que está en un estado caído, está en un estado lunar, sujeto a toda clase de dolencias, a enfermedades, a la muerte, porque está en un estado degenerativo. Nuestros defectos acaban con nuestro cuerpo físico, nos ocasionan muchísimos karmas y viven drenando la energía del cuerpo físico. Cuando empezamos a usar sabiamente esa energía, pues nosotros empezamos a regenerar ese cuerpo físico, a regenerar también nuestra parte vital o nuestro cuerpo vital, y empezamos además a crear unos vehículos, unos cuerpos que nos van a permitir que tengamos presencia permanente, consciente en las dimensiones superiores de la naturaleza, que podamos crearnos un cuerpo astral y movernos a voluntad en el mundo astral, en esa quinta dimensión, crearnos un cuerpo mental, crearnos un cuerpo causal, unirnos a otros cuerpos superiores que, aunque ciertamente no están caídos, pues necesitamos primero levantar esa parte inferior para poder conectarnos con esa parte divinal que todos tenemos. Entonces, para poder lograr esas hazañas, para crear esos cuerpos, que es una posibilidad que está latente para absolutamente todos los seres humanos, hay que hacer un trabajo de equilibrio de los centros. ¿Por qué? Porque es necesario que el centro sexual trabaje con un hidrógeno puro. El hidrógeno es la energía que maneja el centro. Cada centro tiene su propio hidrógeno. Pero, entendamos el hidrógeno como un combustible, ¿verdad? Pero para que ese combustible sexual, para que ese hidrógeno sexual tenga la capacidad de crear esos cuerpos, ese hidrógeno debe estar en un nivel de pureza muy elevado. ¿Qué pasa?
que como nosotros tenemos este desequilibrio en nuestros centros, nosotros desde que nos levantamos en la mañana empezamos a hacer un mal uso de las energías de nuestros diferentes centros. Uno se levanta en la mañana y eso es a pensar. Nosotros tenemos un vicio, hemos hecho del pensar un vicio. Esa mente no para un segundo. Entonces, esa cuota de energía que recibe ese centro intelectual inferior es muy rápidamente agotada por todos esos defectos que bombardean y bombardean nuestra mente con toda clase de pensamientos durante el día. Cuando ese centro motor, perdón, ese centro mental, en el caso de la mente, ¿verdad? Es saqueado, o sea, que se le agota la energía, nosotros debemos seguir funcionando, hay que seguir pensando. O sea, no es cierto que llega, vamos a decir que las 3 de la tarde y con tanto pensar ya gasté la cuota de energía que le correspondía a ese centro y que ya yo me voy a quedar con muerte cerebral hasta el otro día. No, o me voy a quedar ahí que no voy a poder pensar nada, no. ¿Por qué? Porque tenemos una parte instintiva y esa parte instintiva vela por nuestra supervivencia, vela por el funcionamiento. Entonces, debe proveer de energía a esa parte intelectual que ya fue agotada para que siga funcionando. Ahora, ¿de dónde va a buscar la energía? Pues de la bodega, porque el centro al cual se le deposita la mayor cantidad de energía diariamente es al centro sexual, porque tiene la función más importante, que es la función de crear, es el que necesita más energía. Pero entonces, como tenemos este desequilibrio, este centro instintivo va hasta el centro sexual, lo saquea, le quita energía y la lleva pues al centro intelectual para que se pueda seguir funcionando ese centro que ahora está funcionando pues con otra energía. Asimismo pasa con nuestra emoción. Nosotros sentimos toda clase de emociones agradables y desagradables que descargan nuestro centro emocional y lo mismo que va a pasar a saquear el centro sexual. Lo que más sabemos los seres humanos es hablar y hablar y hablar y hablar y hablar toda clase de cosas realmente vanas y sin sentido, que no tienen un propósito realmente superior. Y con ese tanto hablar, pues desgastamos nuestro centro motor, la energía motriz, muy rápidamente. ¿Qué va a pasar? Lo mismo, tiene que ir el centro instintivo a saquear al centro sexual. Nosotros vivimos como máquinas, hacemos sin concentración y por lo tanto gastamos muchísima energía motriz en acciones mecánicas y botamos energía motriz por esa falta de conciencia del valor de nuestra energía. Lo mismo, saquear el centro sexual. Cuando entonces llega el turno de el centro sexual entrar en funcionamiento, pues tiene que ir con los remanentes de energía que queden de esos centros que lo han venido saqueando durante el día. Una persona que no tiene el conocimiento, pues para colmo, o que aún teniendo el conocimiento no está trabajando para erradicar lo que es la fornicación, pues entonces para colmo, cuando va al sexo, va a llegar a ese punto del orgasmo y la eyaculación y a expulsar por diversión digamos, el poquito de energía que le quedaba al cuerpo y cómo termina, pues matado en una cama y ya frito, porque lo último que le quedaba de energía, pues ahí echándolo en un orgasmo, en una eyaculación, ya se acaba pues, de matar a sí mismo. Ya eso es a quedar ahí a dormir para que durante ese proceso de sueño, entonces esa parte, ese centro instintivo vuelva a recargar la energía, porque mientras dormimos es que ese centro instintivo recibe esa cuota de energía, le da a cada centro esa cuota necesaria para que funcione al día siguiente y le da al centro sexual su correspondiente cantidad. ¿Para qué? Para que al día siguiente volvamos y nos levantemos a cometer exactamente los mismos errores, a volver a saquear y requete saquear nuestra máquina humana. Y eso es lo que hacemos por el estado de inconsciencia en que nosotros nos encontramos. Ahora, una persona que ya tiene el conocimiento, una persona que ya tiene la intención
de trabajar sobre sí mismo, de ya no fornicar, de ya ir a una práctica sexual y transmutar su energía creadora para crear esos cuerpos existenciales. Igualmente, si no está en el día trabajando con la muerte en marcha, trabajando con la autoobservación para poder identificar esos defectos que se están manifestando a nivel de la emoción, a nivel de la mente, a nivel de la motriz, a nivel sexual, para estar muriendo, entonces, ¿qué va a pasar? Que igual va a estar en el día con un desgaste de energía, igual esos centros van a estar robándole al centro sexual la energía, y cuando vaya esa persona a una práctica de sexo a querer transmutar esa energía, la energía que lleva es contaminada, o sea, el hidrógeno que tiene es muy pesado porque se ha venido cargando pues de los hidrógenos de los demás centros, de esos restantes de hidrógenos de los demás centros. Eso aparte de que ya no tiene esa cuota, esa cantidad realmente de energía que necesitaba para una transmutación sexual, para que se pudieran crear esos cuerpos. Entonces, en ese estado nos podemos estar en el conocimiento, incluso queriendo practicar una suprasexualidad, queriendo hacer un trabajo interior, nos podemos tardar años, nos podemos pasar incluso una vida y nunca llegar realmente a empezar el trabajo, nunca llegar realmente a encender en nuestro interior el fuego sagrado del Kundalini. ¿Por qué? Porque nunca se le dio la importancia que tenía el tema del equilibrio de los centros. Entonces es súper importante que nosotros le demos esa importancia a la muerte en marcha, que estemos de instante en instante, desde que abrimos los ojos en la mañana, en autoobservación de esos centros, que luchemos para lograr un recto pensar. Recordemos que la mejor manera de pensar es no pensar. Nosotros hemos hecho del pensar un vicio. Si nosotros consideramos el hecho de que nuestra conciencia es plena y pura sabiduría, nosotros deberíamos saber que quien se la pasa todo el día hablando en esa mente son nuestros defectos psicológicos. Cuando uno cree que está pensando, realmente uno está escuchando la charla que tienen esos yoes en nuestro interior, que se nos monta un yo de la crítica y eso empieza ahí a hablar de hablar de aquello, a sacaliñar lo otro, mira la prima, mira lo que hizo, mira el hermano, mira el jefe, mira el primo, mira mi hijo, mira tal. ¿Y quién es que está ahí en ese cha-cha-cha? Es la conciencia, ¿no? Cuando uno se autoobserva y que uno juzga esa mente, ¿quién es que está pensando? Ese es el yo de la crítica. Y entonces, ¿qué se debe hacer en ese instante? Eliminar, madre mía, mátame ese defecto. ¿Para qué? Para que ese yo no siga ahí malgastando y malgastando y malgastando esa valiosa energía mental, para que podamos ahorrar esa energía. Asimismo, debemos observar de instante en instante nuestra emoción. Esa emoción entra en actividad a cada momento. Ante cualquier impresión que se nos presente en la vida, hay una emoción, hay una reacción emocional. Hay que empezar a observar ese centro, porque ese centro gasta muchísimo fuego. Nosotros tenemos reacciones emocionales, ay que sí de agrado, ay que sí de desagrado, ay que sí una angustia, ay que sí una ansiedad, ay que sí una preocupación, ay que sí tengo que esperar y ahora tengo impaciencia y tengo la emoción sobrecogida. Todo eso está ahí, son defectos psicológicos drenando y drenando energía. Nosotros debemos trabajar para lograr un recto sentir. Entonces, ¿cómo la vamos a lograr? Con la muerte en marcha. Estamos en autoobservación, identificamos esos defectos que de momento en momento que se quieren manifestar, a gastarnos ese fuego, esa parte emocional debe mantenerse serena, tranquila, en equilibrio. Nosotros debemos devolvernos gobernantes de nosotros mismos, que ya dejen de ser nuestros defectos psicológicos los que nos gobiernen, los que nos pongan a pensar y a requete pensar en esto compulsivamente, que nos pongan a sentir esto, que nos pongan a sentir lo otro, y nosotros como míseros
marionetas de nuestros yoes, pues aquí, si el yo quiere sentirse mal ahora, estamos nosotros llorando, si el yo quiere sentirse ahora bien, estamos contentos, si el yo quiere ponerse a pensar en estas perversidades, ahí estamos nosotros pensando esas perversidades, ¿no? A tener control. ¿Y cómo tenemos nosotros gobierno de esta máquina humana? Pues a través de la muerte en marcha. Madre mía, mátame este yo, para ese defecto que se quiere manifestar, e inmediatamente uno elimina el defecto. que está haciendo? Está ahorrando la energía que ese defecto se venía a llevar, a malgastar, y está liberando la esencia que ya ese defecto tenía atrapada. Entonces la conciencia se puede mantener presente, se puede mantener actuando y llevando a cabo las funciones de nuestra máquina humana. Si la conciencia es quien se manifiesta, pues la conciencia no nos va a llevar a cometer errores. Si la conciencia es que se manifiesta, nuestro pensar va a ser completamente equilibrado, vamos a poder alcanzar ese silencio interior, vamos a poder experimentar emociones de tipo superior, vamos a poder emitir palabras que realmente construyan, que realmente vayan o que tengan un fin superior. Vamos a realmente actuar de una forma concentrada y por lo tanto vamos a poder tener éxito en cada cosa que nosotros emprendamos. Eso sería el resultado de nosotros estar ahí en un equilibrio de los centros. Aparte de que vamos a poder empezar a purificar esa energía creadora sexual para que sí podamos hacer ese trabajo interior que estamos llamados a hacer. Cuando nosotros hablamos de los mercurios y de la fabricación de los mercurios, estamos hablando de alquimia. Si alguna vez ustedes han escuchado el término alquimia, saben que antiguamente pues existían estos famosos alquimistas que buscaban convertir el plomo en oro. Y que para hacerlo, pues ellos buscaban lo que era la piedra filosofal. Estos alquimistas, pues, tenían digámosle que tres principios fundamentales o tres elementos principales con los cuales ellos trabajaban en sus procesos alquímicos. Y esos eran el mercurio, el azufre y la sal. Realmente, toda esta sabiduría alquimista ocultaba el conocimiento de la autorrealización, ocultaba el conocimiento del trabajo sexual que nos va a llevar a convertir el plomo de esta personalidad en el oro del espíritu. Ese mercurio con el que trabajaban los alquimistas es realmente la energía creadora sexual. Incluso cuando se estudian, se ven esos libros alquimistas, se ve dónde están las alusiones a ese trabajo alquímico sexual. Incluso aquí ustedes pueden ver unas cuantas imágenes tomadas de libros alquimistas que hacen relación de la transformación de ese mercurio. Los alquimistas pues pasaban largas horas tratando de destilar ese mercurio para llevarlo a un nivel muy elevado de pureza, pasarlo desde un estado putrefacto a un estado en que tuviera ese nivel de pureza tal que al ser mezclado con esas otras dos sustancias, el azufre y la sal, pues pudiera hacer esa mezcla alquímica que les iba a permitir alcanzar esa gran obra. Entonces, en ese trabajo que nosotros tenemos que hacer, ese trabajo de la castidad que nos va a permitir crear nuestros cuerpos, es importante que nosotros hagamos un proceso de fabricación, de destilación de ese mercurio interno. Que nosotros purifiquemos nuestra energía creadora sexual. Eso realmente es básico, eso es fundamental si nosotros queremos empezar este trabajo. Este trabajo interior inicia con la castidad. Ese trabajo interior inicia cuando en nuestra columna vertebral se prende el fuego sagrado del Kundalini y nosotros nos hacemos iniciados de la logia blanca.
En las conferencias posteriores de la fase B vamos a estar hablando de la iniciación, vamos a estar hablando del camino iniciático, de las pruebas que conlleva el camino iniciático, vamos también a estar hablando del fuego sagrado, de la prendida del fuego sagrado, de todos los procesos que lleva a cabo la prendida de ese fuego sagrado. Todo eso lo vamos a estar viendo en estas conferencias de fase B en detalle. Pero lo que vemos el día de hoy, para poder llegar allá, para poder llegar a un camino iniciático, para poder llegar a aprender el fuego sagrado del Kundalini, que es el que nos va a permitir crear esos cuerpos, es absolutamente necesario equilibrar los centros para que se dé la fabricación de estos mercurios. Todos nosotros llegamos al conocimiento, llegamos a querer empezar este trabajo con el mercurio en negro. Nuestra energía creadora sexual, cuando nosotros empezamos este trabajo, está en un estado putrefacto. ¿Por qué? Porque venimos de masturbación, venimos de pornografía, venimos de la fornicación constante, aparte de que venimos de ese total desequilibrio en nuestros centros, que todos los yoes se manifiestan y entran a nuestra máquina humana como Pedro por su casa, a simplemente saquear la energía de nuestros centros. Y como no teníamos las herramientas de la autoobservación, como no conocíamos la muerte en marcha, pues así, nuestra energía completamente contaminada. Incluso es muy común que las personas tengan sueños en que ven aguas sucias, o que incluso se ven a sí mismos caminando por agua sucia o hasta bañándose, metidos en un río de agua sucia, algo así como ustedes lo ven aquí. Entonces, una persona que, por ejemplo, saca un desdoblamiento astral y va y mira el estado de las aguas, cómo están las aguas en el astral, pues puede ver allí cómo está el estado de su energía creadora sexual. Si tenemos estos centros desequilibrados y más todavía si estamos fornicando, vamos a encontrar aguas inmundas. En nuestro país psicológico, en nuestro mundo interior, lo que vamos a hallar son aguas malolientes, aguas así como si fueran aguas de cañada, porque nuestros defectos psicológicos y sobre todo los yoes de la lujuria y todas esas larvas instintivas de la lujuria, eso huele horrible, eso huele muy mal. Nosotros no somos conscientes realmente de la inmundicia que hay en nuestro interior cuando no estamos haciendo un trabajo serio para empezar a purificarnos. Pero así es como todos empezamos. O sea, no es tampoco para uno echarse, ay, que no, que yo estoy muy degenerado, que yo no voy a poder hacer este trabajo, que ay, qué mal, mira, qué bajo yo he caído. No, porque así empezamos todo, de ahí es donde se va a sacar la sabiduría. Ahora, ese es nuestro estado, empezar a trabajar, empezar a transformar ese mercurio. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues con el trabajo que les estoy proponiendo. Muerte en marcha, autoobservación, recto pensar, recto sentir, recto obrar, recto hablar. Que haya un filtro. Para que empecemos a purificarnos, tenemos que empezar a poner unos filtros en nuestra mente, en nuestra emoción, en nuestro hablar, en nuestro actuar, para que podamos observar y filtrar quién es que se va a manifestar ahí, para que podamos hacernos conscientes, está el defecto psicológico el que me está llevando a actuar de esta manera, el que me está llevando o que me quiere poner a gritar, el que me quiere poner a hablar mal de otra persona, el que me quiere que yo use mi verbo de una forma que no es para nada verdadero, ni es para nada justo, ni para nada útil para mi conciencia. Entonces, madre mía, mátame ese yo. Y ahí vamos nosotros autoobservándonos, negándonos a esos deseos del ego, y empezamos a ver la transformación. Incluso vamos a tener experiencia cuando empezamos y nos ponemos serios en este trabajo del equilibrio de los centros, empezamos a tener experiencias astrales en que vemos que el agua ya se ve pura, en que el agua ya se ve limpia. Incluso podemos tener esta experiencia
bañándonos en una piscina de agua pura o en un mar con agua cristalina. Y eso ya nos va indicando que se está haciendo un trabajo, que ya estamos empezando a negarnos a nuestros defectos, que ya hay un principio de equilibrio en esos centros. Ahora, que hay que saber que llegar al agua cristalina es apenas haber empezado. Y hay que mantener ese trabajo y buscar darle octavas cada vez más elevadas a ese proceso de muerte psicológica. Porque si nosotros ya teniendo las agüitas ahí algo limpias, nos descuidamos en el trabajo, perdemos la autoobservación, nos dejamos identificar, permítanme un segundito. Bueno, me disculpan, que es que hay como una tormenta por aquí, hubo como un pequeño corte de electricidad y creía que se había perdido el internet, pero veo que todavía tenemos conexión. Bueno, pero ya ustedes saben, en caso de que se pierda la conexión es porque estamos teniendo una tormenta eléctrica, entonces sí puede que en cualquier momento se caiga la transmisión. En ese caso, pues estaríamos reiniciándola y enviando por los grupos el enlace para retomar la conferencia. Entonces, bueno, les decía que si ya teniendo nuestras aguas ahí limpias, algo limpias, perdemos la autoobservación, perdemos el trabajo de la muerte psicológica, nos volvemos a identificar con el diario vivir, perdemos ese sabor trabajo y peor aún si regresamos a la fornicación, entonces eso por ley del péndulo va a echar para atrás todo ese trabajo y vamos a volver al mercurio negro. Entonces, si ya estamos en este trabajo, si ya nos estamos negando a nuestros defectos psicológicos, entonces es darle una octava superior a ese trabajo. ¿Y cómo se la damos? A través de los detalles, tratando de que esa muerte psicológica cada vez se vuelva más detallada. Es decir, que si yo al principio observaba mi parte emocional y yo podía ver, ese es mi pareja no sé, me dijo algo que no me gustó, yo sentí un desagrado en la emoción, me niego a manifestar ese desagrado, a contestarle tal vez de una manera grosera, y digo, ay madre mía, mátame esa ira o ese disgusto que sentí. Ahí como en forma general, ahora vamos a ir buscando más detalles. ¿Para qué? Para que esa energía, pues liberar más energía y que por lo tanto ese mercurio se pueda llevar a un nivel de mercurio amarillo, que es un nivel de pureza superior. Entonces, si, perdón, si se da esa situación de que la pareja, no sé, me dice algo que no me gustó, entonces yo me observo, ya yo debo buscar ver más, ampliar más, no solamente a ese desagrado, sino mirar por qué yo sentí ese desagrado, qué había ahí detrás de ese desagrado, encontrar tal vez que hay un orgullo herido, observar la mente y mirar que en la mente hay un montón de pensamientos, que en la mente hay un montón de defectos que están ahí queriendo decirle esto, queriendo contestar de esta manera. Hay otros detalles que están ahí recordando la que me hizo la vez de aquella para entonces sacársela en cara porque yo quiero que le duela, y entonces ahí encuentro muchos detalles de venganza, muchísimos detalles bastante perversos y me pongo ahí a pedir muerte detallito a detallito. Me observo ahí en el cuerpo y me voy a dar cuenta que inmediatamente recibí esa impresión, se manifestaron un montón de tensiones en el cuerpo físico, que la ira se empezó a apoderar del cuerpo y que ya yo tengo una tensión por aquí, que la sangre, sí, que la sangre se me empieza a hervir, que empiezo a sentir un montón de cosas, que puedo incluso observar un comentario sarcástico, puedo observar cómo hice un gesto altanero. Y ahí esos detallitos uno le va pidiendo muerte, y lo que antes yo solamente alcanzaba a ver una emoción de desagrado ante una circunstancia, ampliando más, agudizando más ese sentido de la autoobservación, me doy cuenta que son muchos los detalles que se están manifestando con una sola impresión que acabo de recibir, y que eso despertó una diablera en mi interior. Entonces uno empieza ahí
a morir a todo eso que se está manifestando. ¿Y qué está haciendo? Está ahorrando muchísima energía, porque cada detallito que se manifiesta es un detalle que está robando energía y es un detalle que está contaminando entonces mi energía sexual. Si uno se pone a hacer ya ese trabajo más detallado, entonces va a ir experimentando cómo esas aguas se van a ir transformando y puede llegar a ver en el plano astral esas aguas amarillas. Ustedes pueden hasta preguntarle a su ser que les muestre cuál es el estado de su mercurio. Ese proceso de purificación del mercurio no es un trabajo que se va a hacer en 2 días, no es que hoy tengo las aguas negras y ya en 2 semanas, ya yo trabajando ahí juiciosa, ya yo voy a tener un mercurio amarillo. No, es un trabajo que hay que ponerlo con disciplina, es un trabajo que nos puede tomar meses. Hay personas que hasta les puede llevar hasta años. Pero la idea es que nosotros realmente nos pongamos en serio en este trabajo para que no nos tome tanto tiempo el llegar a aprender el fuego sagrado, teniendo en cuenta que es con la prendida del fuego sagrado que empieza el trabajo. Ahora, otro detalle a tener en cuenta es que para que se prenda el fuego sagrado del Kundalini, debemos estar trabajando la suprasexualidad con una pareja estable del sexo opuesto. Los solteros, las personas que aún no tienen pareja, no pueden llevar su mercurio más allá de amarillo. O sea, para poder pasar al siguiente, que es el mercurio rojo, deben tener ya su pareja. Ahora, ¿qué debe de hacer un soltero? Empezar a trabajar juicioso en esto. Empezar a trabajar en eliminar los yoes de la fornicación, esos yoes de la masturbación, esos yoes que van a la práctica sexual, a botar la energía sexual a través del orgasmo y la eyaculación, dejar esa promiscuidad, ponerse serio, dejar ese parloteo de una pareja a otra y ponerse serio en buscar una pareja estable, pedirle a su ser más que uno querer buscarla a uno mismo, porque siempre es la lujuria la que quiere ir a buscar pareja, ponerse a pedirle al ser para que el ser nos dé una pareja, para que nos guíe hacia una persona que nos colabore en el nacimiento espiritual y trabajar en el equilibrio de los centros para ir purificando esa energía para llevarla a ese mercurio amarillo. Una persona que está trabajando seriamente y que está soltera y que lleva su energía hasta ese nivel de pureza que es el amarillo, pues le está mostrando a su ser obras, le está mostrando a su ser que verdaderamente tiene una intención seria de trabajar y por lo tanto está haciendo los méritos para recibir una pareja que le ayude a ya pasar al siguiente nivel, a aprender el fuego sagrado y a empezar la creación de los cuerpos. Una persona casada, entonces, ¿qué tiene que hacer si ya tiene su pareja? Lo mismo, empezar a dejar todos los defectos de la fornicación, trabajar, poner una disciplina seria de trabajo, de meditación diaria a esos yoes de la lujuria que le llevan constantemente a perder su energía y ponerse a trabajar en el día seriamente en el equilibrio de los centros para ir transformando esas aguas, pasándola de negro a blanco, de blanca a amarilla, para que cuando ya esas aguas estén amarillas, como ya tiene la pareja, como ya está practicando la suprasexualidad, entonces pueda pasarlo a mercurio rojo, que ya es cuando se prende el fuego sagrado. Para llegar al mercurio rojo hay que subir octava, hay que volverse todavía más detallado en la muerte psicológica, hay que estar generando ese centro de gravedad en torno a la conciencia, que busquemos estar en ese estado de recuerdo de sí la mayor parte del tiempo, que busquemos estar, digámosle, que en ese estado constante de presencia, viviendo el instante, que la conciencia se esté manifestando y para eso hay que estar en muerte en marcha, para poder llegar a que ese centro sexual pueda mantener esa cuota total de energía que se le da, que la pueda mantener intacta. Entonces, esa energía ya intacta en el centro sexual
es lo que se le conoce como el hidrógeno 12, que es el combustible óptimo para que esa parte sexual pueda trabajar ya para crear los cuerpos. Cuando una persona trabajando en el equilibrio de los centros logra eso, logra que no haya saqueo del centro sexual, entonces cuando va a la práctica de suprasexo con su pareja y transmuta ese hidrógeno 12, ese mercurio rojo, esa energía cuando asciende, cuando ya llega hasta la cabeza, se convierte en el hidrógeno Si 12, que es la energía ya transmutada. Ese hidrógeno Si 12 es el que se va condensando como esos cuerpos existenciales del ser. O sea, es el que se va condensando en la columna vertebral, regenerando primero el cuerpo físico, regenerando el cuerpo vital y luego creando los siguientes cuerpos. Entonces, una persona en ese punto ya ha aprendido el fuego sagrado, una persona en ese punto inicia lo que es el camino, el camino iniciático. Entonces recibe internamente una pequeña espada que le acredita, digámosle así, como un iniciado de la logia blanca. De eso vamos a estar hablando pues más en detalle en conferencias posteriores. Pero sí, una persona que ya está trabajando, como yo les digo, una persona que esté trabajando juicioso en esto, que realmente quiera avanzar y que se ponga a trabajar la muerte con seriedad, de 6 meses a 1 año puede lograr ese nivel, puede lograr llegar a aprender el fuego sagrado. Esto no es un tema de teoría, esto no es un tema de que, yo creo que ya yo soy un iniciado, esto no es un tema de, pero ya yo tengo tanto tiempo en el conocimiento, eso ya yo debo ser un iniciado, eso ya yo debo de estar ya creando tal cuerpo. No, esto no es un tema de especulaciones ni de yo creo, esto es un tema de conciencia, de verificación, de que nosotros debemos despertar la conciencia en esas dimensiones superiores e ir a investigar conscientemente por dónde yo voy, cómo está mi energía, cómo están mis aguas. Que están negras, bueno, vamos a llevarlas a blancas. Que están blancas, bueno, vamos a llevarlas a amarillas. Que vi, estoy en amarillo, bueno, vamos a hacer lo que sea necesario hacer para aprender ese fuego sagrado, pasar las pruebas que tengamos que pasar. Si no tengo pareja, conseguir una pareja, ¿verdad? Si tengo mi pareja, pues llevar ese mercurio a un nivel de pureza mayor para que entonces se pueda aprender el fuego sagrado. Bueno, ¿qué pasó? Al final prendí el fuego sagrado, no, bueno, vamos al astral, vamos a sacar un desdoblamiento consciente, vamos a investigar, ya se tiene la espada, ya se prendió el fuego sagrado, ok, entonces ahora es que el trabajo empezó, vamos a seguir generando, despertando conciencia para que cada paso en la iniciación también sea consciente, para que uno sepa que ya culminé la primera iniciación, que ya culminé la segunda, y uno realmente tenga una certeza del trabajo que esté haciendo. Porque este trabajo, como les digo, no es de especulaciones, ni de que yo creo, ni de que yo tengo mucho tiempo, sino que es un trabajo de dedicación, de esmero, de esfuerzos, de muchos sacrificios, pero que sus recompensas se van viendo internamente y externamente. Porque cuando una persona transforma sus mercurios, cuando una persona purifica su energía creadora sexual, hay poder sexual. O sea, no es lo mismo una práctica de sexo con un mercurio negro que con un mercurio rojo. Con un mercurio rojo, con un mercurio negro, esa energía está pesada. Esa energía, usted va a una práctica de sexo y eso es todas esas sensaciones, todas esas tensiones, todo ese desfogue carnal, toda esa lujuria viva ahí, que lo que busca es que la persona pierda la energía. ¿Por qué? Porque está totalmente contaminada la energía. Aparte, concentrarse para hacer un proceso de ascensión de la energía, eso es difícil. ¿Por qué? Porque la energía está toda sucia, está pesada, contaminada. Eso es una práctica sexual con un mercurio negro. Ahora, con un mercurio ya blanco, estamos hablando de que ya hay más control, de que ya hay más pureza, de que ya incluso
en la práctica más capacidad de concentración, ya hay más capacidad de incluso de imaginación consciente. Cuando hablamos ya de una práctica con un mercurio rojo, ya un fuego sagrado, estamos hablando de una práctica en la que ya no hay caídas sexuales, donde ya hay control de ese aparato, donde hay capacidad para concentrarse, donde hay capacidad para hacer ascender esa energía, hasta se siente ese fuego cuando vas ascendiendo por la columna vertebral hasta los centros superiores. Entonces todo es un proceso de transformación interior, pero también en el plano físico obviamente se van viendo esos resultados. Ahí en la práctica de magia sexual, en lo que es el suprasexo, se da ese grandioso proceso alquímico del que hablaban esos antiguos alquimistas. Es cuando la pareja se une sexualmente, cuando esos principios alquímicos se mezclan para que entonces esa piedra filosofal, que es ese fuego sagrado, pueda gestar esos cuerpos existenciales. Ese mercurio, decíamos que era pues las aguas, la energía creadora sexual, que ya llevados a un nivel de pureza, el rojo ya es óptimo para que se pueda dar ese proceso alquímico. Ese azufre del cual nos hablaba la alquimia son las esencias que nosotros liberamos, esas chispas de conciencia que son fuego, que nosotros liberamos con la muerte psicológica. Cada vez que nosotros en el día estamos ahí, madre mía, elimíname este, madre mía, mátame este yo, madre mía, elimíname este defecto, estamos con la muerte de este defecto se libera esencia, que es ese azufre, que es ese fuego, que va a ir a fecundar en la práctica sexual ese mercurio. Y la sal son las obras. La sal es el salario que nosotros recibimos por las buenas acciones que hacemos o por las obras conscientes, más bien, que hacemos en beneficio de la humanidad. Entonces, cuando nosotros nos sacrificamos por la humanidad, cuando llevamos a cabo ese tercer factor para la revolución de la conciencia, internamente nosotros recibimos Dharma. Ese Dharma ustedes lo van a ver muchas veces en el astral como sal, como que están recibiendo sal, que ese es el pago. Esa sal es ese componente que coagula ese mercurio fecundado por el azufre. Es decir, que cuando una pareja que ya aprendió el fuego sagrado se une sexualmente, en esa columna vertebral, en ese laboratorio químico alquímico que está en esas glándulas sexuales, se está dando esa mezcla maravillosa del azufre, el mercurio y la sal, que al ser transmutado empiezan entonces a crear esos cuerpos existenciales del ser. Entonces ustedes ven ahí que está todo en los tres factores, porque con la muerte psicológica nos hacemos del azufre que necesitamos. Con el nacimiento espiritual, con la práctica de suprasexo, ¿verdad? Es donde entramos en actividad ese mercurio, esas aguas, esa energía creadora sexual. Y es con el sacrificio por la humanidad, con la cual vamos a hacer nosotros el elemento sal para hacer esa gran obra alquímica que es la creación de nosotros mismos. Entonces, ese es el trabajo que nosotros debemos hacer. Debemos aplicarnos, si realmente queremos despertar nuestra conciencia, en trabajar de instante en instante, muriendo a esos defectos que no nos dejan equilibrar nuestros centros. Debemos también hacernos conscientes que nosotros nos vamos a ir en contra del mundo, porque lo que es este mundo y su naturaleza, no le conviene que ningún ser despierte, porque todo esto es mecánico, esta naturaleza es mecánica y parte de la mecánica de la naturaleza es que nosotros lleguemos a un estado de decrepitud y muerte. Cuando una persona muere, sirve de alimento para la naturaleza y sus intereses. Por lo tanto, todo este mundo siempre nos va a estar poniendo toda clase de juguetitos distractores para que nosotros todo el tiempo nos estemos desenfocando del trabajo que tenemos que hacer, para que se nos olvide que tenemos que estar equilibrando nuestros centros, para que se nos olvide que nosotros vinimos aquí con un propósito superior, que era despertar nuestra conciencia y volvernos seres que gobiernan su naturaleza interior y como resultado la naturaleza exterior. Como la naturaleza no quiere que la gobiernen, entonces está ahí todo el tiempo poniéndonos toda clase de juguetes. ¿Qué juguetes? El dinero,
las fascinaciones, las distracciones que hay por montones, la tecnología que cada vez avanza más y que con esos avances tecnológicos lo que nos vienen son más métodos distractores, cada vez más placenteros, incluso los mismos procesos sociales, que si la guerra, que si la crisis, que si todo eso, a la final, ¿para qué sirve? Si uno se pone a reflexionar, se da cuenta que es para distraernos, para desenfocarnos, para que perdamos el enfoque de qué es lo que estamos haciendo. Entonces hay que hacerse consciente de eso, tenemos que hacernos conscientes de que si nos queremos levantar, nos tenemos que ir en contra del mundo, que debemos empezar a ver la vida como una película y ver la naturaleza con todos sus juguetes como eso, juguetes, no identificarnos, no perdernos, no vender nuestra conciencia detrás de esos placeres que al final nos van a dejar simplemente encerrados en este mismo círculo vicioso girando una y otra vez. Entonces, bueno, esa es la invitación de esta conferencia. Espero que esta conferencia pues les sea de mucha utilidad y que también les sea de mucho ánimo, de mucho impulso para que busquen su despertar, para que busquen hacer su obra. Entonces, no me queda más que invitarles para la próxima conferencia de la fase B, la que vamos a estar estudiando el próximo martes. Una conferencia también súper interesante. Se llama Las 7 iglesias y los 7 chakras. En esta conferencia pues estuvimos viendo sobre los 7 centros energéticos que pertenecen a nuestro cuerpo físico y que manejan las funciones del cuerpo físico, y en esa próxima conferencia entonces vamos a ver qué son los chakras, a diferencia de los centros, y qué son las iglesias de sabiduría. Y vamos a ver cuáles son todas esas sabidurías universales a las que nosotros vamos a poder tener acceso si hacemos este trabajo interior, si logramos desarrollar esos chakras y esas iglesias. Entonces no se pierdan esa conferencia, que también es súper interesante.